Ok, vamos a continuar entonces. Ok, nosotros entendemos que Jesús es Dios, como lo dice el apóstol Juan en el Evangelio, en el capítulo 1, donde dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y ese verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y ese verbo estaba en el principio con Dios. Según Colosenses dice que Él hizo todas las cosas. O sea, Él fue el que hizo todas las cosas. Todas las cosas fueron creadas y en Él subsisten. O sea, Cristo es Dios en la carne. Ahora, ¿por qué el Espíritu Santo viene sobre Jesús? Fíjese lo que dice el apóstol Juan mencionando esta parte. El apóstol Juan en su evangelio, en el capítulo 1, en el versículo 29 en adelante. Aquí vemos a Juan el Bautista hablando sobre el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice el 29, dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanezca sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Entonces, ¿por qué el Espíritu Santo viene sobre Jesús? Y fíjese que viene en forma corporal y lo describen como un paloma, o sea, aparentemente era una figura parecida a un ave o un ser alado, ¿verdad? Que descendió sobre Jesús y permaneció sobre él. Ahora, Juan dice que el que lo envió a bautizar, ¿quién fue el que envió a bautizar a Juan? Fue Dios, ¿verdad? Dice que al que tú veas, porque Juan bautizó muchas personas en Israel, bautizaba muchas personas, mucha gente iba a bautizarse por Juan. Pero el mensaje que le dio Dios a Moisés, a Juan, fue que cuando él vea que el Espíritu Santo venga sobre él y permanezca sobre él, ese es el que nos va a bautizar en el Espíritu Santo y fuego. O sea, el Espíritu Santo viene sobre Jesús ¿para qué? Para testimonio a Israel, primero Juan, y a Israel de que ese era el Mesías, de que era el Mesías que ellos estaban esperando. Fíjese algo importante en el pueblo de Israel. ¿Cuál era el primer mandamiento que tenía el pueblo de Israel? Que Jesús mismo lo menciona y se lo preguntan a Jesús. El primer mandamiento era, oye Israel, Jehová uno es. Y bueno, ya tú sabes lo resto. Pero decían, Jehová uno es. Y adorarás a Jehová con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, ¿verdad? Y Jesús le colocó algo más y a tu prójimo como a ti mismo. Pero el caso es que el primer mandamiento que tenía la ley de Israel era que Dios era uno solo. O sea, para los israelitas, Dios era uno solo. Dios era uno. Era Jehová solamente. Pero aquí, en el bautismo de Juan, hay una revelación para el pueblo de Israel. Para el mismo Juan el Bautista que estaba ahí, hay una revelación. Dios le está revelando algo a ellos. ¿Y qué le está revelando? Lo mismo que dice Dios en el momento que habla. Que se escucha la voz de Dios que dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A lo mejor el Mesías que ellos estaban esperando, nunca esperaron que fuera Dios. A lo mejor era un profeta, quién sabe lo que estaban esperando ellos. Pero aquí le está revelando Dios que este es el Hijo de Dios que ha sido enviado al mundo como Mesías, a salvarlos. Es una revelación que está teniendo el pueblo de Israel. Hasta ese momento, ellos creían que Dios era uno solo. Y es lo que ellos mencionaban cuando repetían ese primer mandamiento de la ley que tenían ellos, ¿verdad? Pero aquí Dios le está revelando de que Dios no es uno solo, sino que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y que el Espíritu Santo vino corporalmente sobre Jesús. Lo vio, bueno, por lo menos Juan lo vio. El que es el que lo está mencionando acá, pero él lo vio. No sé si los demás lo vieron, imagino que también lo vieron.
porque si fue en forma física, corporal, los demás también tuvieron la oportunidad de ver ese Espíritu Santo descendiendo en forma alada, un ser alado que se posó sobre Jesús y permaneció sobre él. Ahora, ¿cuánto tiempo estuvo sobre Jesús? ¿Cuánto tiempo permaneció ahí? La Biblia no lo menciona. Pero Jesús no le hacía falta que el Espíritu Santo estuviera en él para ser Dios, porque ya el Espíritu Santo es Dios y Jesús es Dios y el Padre es Dios. Por tanto, es un Dios en 3 personas. O sea, toda la plenitud de la deidad, como dice Colosenses, la tiene Jesucristo. O sea, lo que en él habita corporalmente, toda la plenitud de la deidad. Por tanto, Jesús tiene todo lo que es Dios. O sea, por tanto, él es Dios. Si Dios es omnipresente, Jesús es omnipresente. Si Dios es omnipotente, Jesús es omnipotente. Si Jesús es omnisciente, si Dios es omnisciente, Jesús es omnisciente. Si Dios es eterno, Jesús es eterno. Solamente que se encarnó, vino a habitar entre nosotros, como dice el apóstol Juan en su evangelio en la primer capítulo del evangelio. Entonces aquí vemos a Dios revelándole algo al pueblo de Israel que ellos no habían entendido, no habían sabido, no conocían. El mismo Juan a lo mejor no lo conocía en ese momento. Entonces todo el pueblo salía a bautizarse y Jesús fue a bautizarse también. Y orando, el cielo se abrió. Jesús oró después que se bautizó y el cielo se abrió. Yo me imagino cuando el cielo se abre, todos los que estaban ahí, no sé qué multitud podía estar ahí junto con Juan cuando Jesús se bautizó, pero todos los que estaban ahí vieron el cielo abierto. Pudieron escuchar, no solamente ver el cielo abierto, sino ver el Espíritu Santo descender en forma corporal como paloma. Todos los evangelistas o todos los escritores de los evangelios, los 4 evangelios, ellos mencionan todos que el Espíritu Santo se presentó en forma de paloma. Ahora, cuando dicen forma de paloma, no es que era una paloma, no es que era un ave, era algo parecido a un ave, o algo parecido a una paloma, un ser alado, aparentemente, según lo que entendemos. Dice, descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Tú eres mi hijo amado. ¿Por qué Dios hace esa revelación? ¿Acaso Jesucristo no lo sabía? Jesucristo no sabía quién era el Espíritu Santo. ¿Le hacía falta a Jesucristo que el Espíritu Santo estuviera sobre él para tener poderes? No, ya Jesús tenía poderes antes de que el Espíritu Santo viniera sobre él. Fíjense, cuando él se pierde, lo que vimos en los versículos anteriores, en el capítulo 2, cuando él está en Jerusalén con 12 años, ya él era un niño y tenía sabiduría, y era sabiduría de Dios. ¿Y dónde lo obtenía? Era Dios. Niño, pero era Dios. Creciendo, pero era Dios. O sea, Jesucristo es Dios desde que nació de María la Virgen, hasta que murió y resucitó y permanece en la eternidad, porque Jesús es eterno. Jesús está juntamente con el Padre, sentado a su diestra, eternamente para siempre. ¿Algún comentario sobre esto? ¿Quieran comentar? Hermano Roberto, si quiera comentar algo o decir algo. Muy claro, en caso que hermanito. haya dicho alguna barbaridad. Está bien claro. Dígame. Lo digo, está bien claro. Ah, ok. Fácil de No, por si entender. acaso, porque si yo también me puedo equivocar, entonces quiero que me corrijan en el caso de que me equivoque alguna afirmación que sea. Agustín, No te Dígame. preocupes, cuando te equivoques, te corregimos. Ah, ok. eh, Dígame, hermano. sí, estaba leyendo la Biblia interlineal y efectivamente, Agustín, es en forma corporal como de paloma. Como de paloma, pero no de paloma, sino No, como de paloma, o sea, algo es parecido. una comparación. Es una comparación, o sea, para compararlo, porque tú tienes que comparar lo que estás viendo a algo que tú conoces. Y lo que más se parecía, imagino yo, era una paloma. A lo mejor era blanco, no sé, o tenía alas, o era algún ser alado, posiblemente. Pero el caso es que era el Espíritu Santo descendiendo sobre Jesús. Como dije, los gnósticos, el gnosticismo, ellos no afirman que Jesús haya venido en carne, porque ellos dicen que la carne es mala y por tanto Jesús no pudo haber venido en carne, sino que aparentaba tener carne, aparentaba, era una apariencia supuestamente.
Y que el Espíritu Santo, cuando viene sobre él, es cuando él obtiene lo que es los poderes de Dios, y es cuando empieza a hacer los milagros, empieza a hacer las cosas, y realmente él empieza su ministerio público después que él es bautizado y el Espíritu Santo viene sobre él. Pero Cristo no le hacía falta que el Espíritu Santo viniera sobre él para poder hacer señales y prodigios, porque ya él era Dios, o es Dios, antes de ser bautizado por Juan el Bautista. Cuando Juan se le acerca para ser bautizado, como lo dice Mateo, un momentico, Mateo capítulo 3, versículo 13. Juan no quería bautizar. Juan no quería bautizar a Jesús porque él sabía que era el Mesías, o creía que era el Mesías, por lo menos. Dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. O sea, Jesús vino especialmente de Galilea, su ciudad natal, no natal, pero su ciudad donde vivía, al Jordán para ser bautizado. Tuvo que caminar bastante, era un trayecto más o menos largo. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. O sea, Juan estaba claro. Él sabía que Jesús, fíjese que todavía no había tenido la revelación, porque la revelación que Dios le había dado a Juan era, en el que veas que posa el Espíritu Santo y permanece sobre él, esa era la revelación que Dios le había dado a Juan cuando lo mandó a bautizar. Pero aquí ya Juan suponía. ¿Por qué suponía Juan que Jesucristo era el Mesías? Porque Juan era familia de Jesús. Bueno, según lo que dice Elizabeth y María, eran parientes. Ya estuvimos estudiando sobre eso. Sabemos que Elizabeth era de la tribu de Leví, María era de la tribu de Judá. ¿Cómo eran parientes? Bueno, aparentemente Leví y Judá eran hermanos, por tanto ellos vienen siendo parientes, pero ellos se conocían, por lo menos Elizabeth y María se conocían y eran amigas cercanas. Fíjense que María, cuando Elizabeth ya tenía 6 meses de embarazo, María se fue para allá a cuidarla. María estuvo 3 meses con Elizabeth y a los 3 meses se regresa. 6 más 3 son 9, o sea que María estuvo prácticamente hasta el alumbramiento de Elizabeth con Juan el Bautista. Por tanto, eran amigas, tenían comunicación. Entonces, María tiene que haberle dicho a Elizabeth, ¿sabes que este hijo que yo tengo no es de José? Este hijo que yo tengo fue una revelación que me dio el ángel Gabriel, se me apareció y me dijo que eso era del Espíritu Santo. Por tanto, yo quedé embarazada siendo virgen. O sea, Elizabeth tenía que tener esta información. Ahora, Elizabeth, ¿a quién le dio la información? A su hijo, a Juan. Eso era algo que se comunicaba. Yo imagino, y por eso Juan sabía que Jesús era alguien especial, no era cualquier hombre, no era alguien que del montón, pues, vamos a decirlo así. Entonces, cuando Jesús se le presenta a Juan en el Jordán, ¿qué es lo primero que le dice Juan? Yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Y todavía no había visto las señales, porque Jesús todavía no había sido bautizado. Pero él le dice esto porque él sabía, entendía que Jesús venía de parte de Dios. A lo mejor no estaba claro si era el Mesías o no era el Mesías, pero sabía que venía de parte de Dios. Sabía que venía de parte de Dios. Pero Jesús le respondió, ¿qué le respondió Jesús? Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. O sea, eso había que hacer, había que cumplir. ¿Qué le había dicho el Padre o Dios cuando mandó a Juan al bautizar? ¿Cuál fue la revelación que le dio Dios a Juan? Que el que veas descender el Espíritu Santo en forma corporal, ese es el que va a bautizar en fuego, en espíritu y fuego. O sea, era necesario que se cumpliera esto. Esto había que cumplirse. Por eso Jesús le dice, deja ahora, porque es necesario que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, dice aquí el apóstol Mateo, le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos. Fíjese que Mateo no menciona que Jesús oró después de su bautismo. Jesús aquí no menciona que lo oró. Lucas es el único que dice, oró y después los cielos fueron abiertos. O sea, Jesús oró para que los cielos fueran abiertos. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y vio, ¿quién lo vio? Jesús estaba viendo. Pero ¿quiénes más lo estaban viendo? Juan el Bautista lo estaba viendo. Si era en forma corporal, los demás también lo estaban viendo. Cuando se escucha la voz de Dios, dice una voz de los cielos que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Este es mi hijo amado. O sea, la revelación de Dios fue clara para el pueblo de Israel en ese momento, que Dios tenía un hijo y era Jesús. Y que el Espíritu Santo también estaba ahí.
y también era Dios. Ahora, lo que decía, a Jesús no le hacía falta que el Espíritu Santo permaneciera en él, porque ya él era Dios. Fíjese que cuando vemos Juan capítulo 14, el Evangelio de Juan capítulo 14, Jesús despidiéndose de los discípulos ya en la última cena, cuando están celebrando su última Pascua, a partir del capítulo 13, ya está celebrando, tiene una reunión íntima con sus discípulos hasta el capítulo 17, él le dice a ellos, en el versículo 18 del capítulo 14, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Vendré a vosotros. Pero ¿quién iba a venir a ellos? Él dice, vendré a vosotros. Pero no era Jesucristo el que iba a ir a ellos. Dice, el versículo 26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. ¿A quién iba a enviar Dios? El Espíritu Santo, el Consolador, que el Padre iba a enviar en su nombre, en el nombre de Jesús. Él os enseñará todas las cosas y os revelará todo lo que yo os he dicho. Y en el capítulo 16 lo vuelvo a repetir. En el versículo 13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Entonces Jesús estaba con los discípulos y cuando Jesús se iba a ir, Él le promete a ellos que les enviaría otro, como dice el versículo 16 del capítulo 14. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Quién es el consolador que iba a estar con los discípulos para siempre? El Espíritu Santo, según lo que leímos hace rato. Entonces ya Jesús mismo le está diciendo que Él estaba con ellos, pero como Él se tenía que ir, Él les enviaría otro consolador. ¿Quién era el consolador que estaba con los discípulos, con los apóstoles? Jesucristo. No los voy a dejar huérfanos, vendré a vosotros. El Padre enviará al Espíritu Santo para que esté con vosotros. Por tanto, era el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, las tres personas. Pero el Espíritu Santo es el que iba a acompañar o estar con los discípulos para siempre, según lo que dice el apóstol, Jesucristo aquí en el capítulo 14 de Juan. O sea que el Espíritu Santo iba a estar con los apóstoles. Y el cumplimiento lo vemos en Hechos, en el capítulo 1, versículo 4 y versículo 5. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. ¿Cuál fue la promesa del Padre? La que acabamos de leer en el capítulo 14, el capítulo 16 de Juan. Que él iba a enviar el Espíritu Santo, el Consolador, que iba a estar con ellos para siempre. Porque Juan, versículo 5 dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y sabemos lo que pasó en el capítulo 2, cuando estaban en la fiesta de Pentecostés, en el aposento alto, que ellos recibieron el bautismo en Espíritu Santo en fuego. Espíritu Santo y fuego. Fueron bautizados en fuego, o lenguas repartidas como de fuego. No necesariamente era fuego, era como de fuego, parecido a algo de fuego. Y fue algo que fue notorio con todo lo que estaban ahí en esta fiesta de Pentecostés, porque muchos escucharon cuando hablaron hasta en lengua y esas cosas. Entonces el Espíritu Santo iba a venir sobre los discípulos. Por tanto, Jesucristo estaba con ellos. Cuando Jesucristo se va, porque tiene que morir, resucitar y ser Padre, Él les envía, o nos envió a los apóstoles, el Espíritu Santo, para que estuviera con ellos para siempre. Y nosotros, según Hechos 2:38, cuando nos bautizamos, recibimos ese Espíritu Santo, cuando nuestros pecados son perdonados en el bautismo. Le dice a los judíos allá en la fiesta en Pentecostés, arrepentíos y bautícese en el nombre de Jesús para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué es el don? El regalo que Dios nos está dando. ¿Y qué nos está dando Dios? Un regalo que es el Espíritu Santo, que iba a estar con nosotros para siempre. Eso es lo que Jesús está enseñando a los discípulos y es lo que hemos aprendido nosotros desde que estamos estudiando la palabra de Dios. Entonces, aquí en Lucas, cuando Jesús se bautiza, entonces el Espíritu Santo vino, ¿por qué? Como señal. No porque Jesús le hacía falta el Espíritu Santo para tener poderes o para empezar su ministerio público y poder hacer las señales y prodigios que él hizo, sino como señal para Juan y para los judíos de que él era el escogido, de que era el Hijo de Dios, que era el Mesías que ellos estaban esperando. Que ellos lo negaron, o muchos de ellos lo negaron,
Muchos de ellos no entendieron el propósito por el cual venía el Hijo de Dios, por el cual venía el Mesías. Es correcto, pero fue la señal que era necesario que se cumpliera para que ellos entendieran de que este era el Mesías que ellos estaban esperando y que había llegado, que era Jesús, el Cristo, Jesús, el hijo de José y María, como muchos le llamaban, el hijo del carpintero. ¿Alguna pregunta o comentario hasta acá? Sí, hermano, yo quería comentar, ¿no? Que, bueno, es mucha información eso que usted está diciendo, ¿verdad? Y es muy bueno. Y uno se da cuenta de la grandeza de Dios y así como usted bien ha explicado, en ese momento del bautismo, pues nosotros observamos ahí la deidad, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y muchas veces la gente no se da cuenta, ¿verdad? Que el Espíritu Santo es parte de la deidad y aquí vemos uno de los atributos que también tiene el Espíritu Santo, que puede tomar forma corporal. Nosotros vemos durante los viajes de Pablo, incluso vemos que dice la palabra que el Espíritu Santo le prohibía a Pablo que entrara a esta o aquella ciudad, le prohibía en ciertos sitios que hablara. Entonces vemos nosotros cómo el Espíritu Santo, también en su condición de Dios y de parte de la deidad, bueno, es poderoso también. Y Dios, y bueno, y Lucas aquí sabemos que inspirado nos da muy buena información, ¿verdad? Muy buenos detalles. Yo digo que Lucas es una gran persona, digamos, tuvo en muchos momentos importantes cuando Pablo, yo no imagino Lucas andando con Pablo, siendo testigo de tantas cosas que a Pablo le acontecieron. Y bueno, y que gracias a que el Señor utilizó a Lucas, vemos nosotros el establecimiento de la iglesia y vemos muchos detalles, muchas cosas que nos ayudan a nosotros a conocer la verdad. Y bueno, yo quería comentar eso, hermano, que son muchos detalles buenos que nos ayudan a nosotros a entender la gran planificación que tiene Dios y que nos muestra en su palabra con claridad para que nosotros tengamos una buena idea de cómo Él ejecuta su plan. Muchas gracias, hermano. Amén, hermano. ¿Alguien más quiere comentar? Hermano querido, cumpleañero, no nos guardó torta. Activa tu micrófono. Hermano querido, ¿me escucha? Hermano, sí, ahora sí. Todo claro, hermano querido. Llegué un poquito agua, tarde, se me como el agua del presentó un Jordán. pequeño imprevisto. Pero bueno, gracias a Dios, todo claro. Y solamente pues pensé un poquito en Efesios capítulo 1, cuando estabas explicando de la participación de la deidad. Cuando somos sellados también nosotros con el Espíritu. Estaba pensando en eso al inicio de la carta de los Efesios solamente. Pero el resto, pues, maravilloso, pues. Y bueno, en parte de la planificación de Dios, que también en el capítulo 1 lo muestra, el plan y el propósito eterno de nuestro Dios. Y bueno, también ocurrió en nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Ocurrió en Él también, como también el Padre desease que ocurriese en nosotros, en este caso cuando tomamos la decisión de seguirle. Eso solamente, hermano querido. Pero gracias a Dios, bien. Hermano. Excelente. Sí, es importante esta parte donde Jesús es Dios en la carne, porque eso es lo que niegan los gnósticos. O sea, los gnósticos dicen que no es así. Y aquí en el Colosenses capítulo 2, versículo 9, el apóstol Pablo lo afirma, dice, porque en él habita corporalmente, dice, corporalmente toda la plenitud de la deidad. O sea, en el cuerpo de él habita toda la plenitud de la deidad. Y deidad viene de Dios. Por tanto, si el Padre es eterno, Jesús es eterno. Si el Padre es todopoderoso, Jesús es todopoderoso. Si Jesús es de Dios, el Padre es omnipresente, omnipotente, omnisciente, Jesús también lo es igual. Y en Hebreos, en el libro de Hebreos, en el capítulo 2, el escritor de Hebreos, él hace mención de esto, de que él tenía que ser semejante a sus hermanos. Él tenía que ser semejante para poder ser el que los iba a rescatar. Él tenía que padecer y ser tentado igual que nosotros para poder ser nuestro Salvador. Y es el Hebreos capítulo 2, versículo 14.
Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. ¿De qué participó Jesús? De carne y sangre. Él era carne y era sangre, era un cuerpo físico. Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. O sea, él tenía que participar de lo mismo que participamos nosotros. Tenía que ser igual, pero era Dios en la carne. Él era 100% humano y 100% Dios en la carne. Y liberar a todos los que por el temor a la muerte, de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. ¿A quién socorrió? A la descendencia de Abraham, o sea, a nosotros. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Él tenía que ser semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. O sea, él tenía que ser semejante a nosotros, igual. El versículo 15 del capítulo 4 decía, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todas según nuestra semejanza, pero sin pecado. O sea, él es igual que nosotros en la carne. Él también era tentado igual que nosotros. La diferencia es que él no pecó. Es la diferencia. Pero él era tentado, tenía los mismos padecimientos, igual que nosotros en la carne. O sea, es Dios en la carne. En él habita corporalmente, como dice el apóstol Pablo, corporalmente toda, no alguna, ni una parte, sino toda la plenitud de la deidad, toda. Dime, hermano querido. Creo que Alejandro Castellain tiene la mano primero, o Alex, me parece. Ajá. Sí, una cosa, Agustín, que el domingo estuvimos conversando en la iglesia, estudiando la carta segunda de Juan, y está interesante porque ahí los falsos maestros son los que tú estás conversando de los gnósticos, esto, porque dice segunda de Juan el 7, dice, les digo esto porque muchos engañadores han venido por este mundo y han salido, y ellos niegan que Jesucristo vino. Es más, ni siquiera en cuerpo humano. Tales personas son engañadores y son anticristos. O sea, niegan que vino en cuerpo humano. Exactamente. Por eso hace tanto énfasis en esto. Y les dice anticristos. Inclusive, cuando viene más adelante de ese texto, Agustín, dicen que no los recibamos en la casa, ni comamos con ellos, ni estemos con ellos. Y si en la reunión de iglesia llega alguien con esta enseñanza, sáquenlo de allí. Ah, no, claro. Eso es lo primero. El contexto de segunda de Juan está hablando de eso, Agustín. Sí, hermano querido. Alex, iba a decir algo, Alex. Buenas tardes, Dios me lo bendiga, mis amados hermanos. Un saludo a todos los que no había saludado. Yo quiero hacer una pregunta, porque dice aquí en el versículo 21, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, eso me llama mucho la atención, porque sabemos que Juan, el Bautista, pues vestía vestía con pelo de camello y era como medio así como hippie, ¿verdad? Y entonces todo el pueblo, dice aquí que todo el pueblo se bautizaba. Entonces no eran tres o cuatro personas las que se bautizaban. Aquí está diciendo que todo el pueblo se bautizaba. Por lo tanto, creía a esta persona que a pesar de que de pronto no se parecía en lo absoluto a alguien que podría venir, que podría traer la palabra del Mesías, que era lo que hablaba Juan el Bautista, porque Juan el Bautista, cuando hablaba de que el reino se acercaba, era porque estaba hablando de Jesús y no tenía una apariencia como para que las personas le creyeran. Mi pregunta es, ¿estaba siendo acompañado Juan el Bautista también por el Espíritu Santo? ¿Cuál es la pregunta? Que si el Espíritu Santo también acompañaba a Juan el Bautista. Bueno, él tenía la revelación, o sea, Dios la reveló. Fíjate lo que él dice en Juan, en el Evangelio de Juan.
El que me envió a bautizar. ¿Quién envió a bautizar a Juan? Sí, porque a mí me llama la atención que aquí dice que todo el pueblo se bautizaba, no dice unos cuantos, dice todo el pueblo se bautizaba, es decir, había mucha gente, porque ese pueblo era grande, que le creyeron a Juan, ¿verdad? Sí, y entonces ahí es donde... Hermanita Alex, en nueva versión internacional y nueva traducción viviente, lo llevan como grandes multitudes o multitudes, en el caso Reina Valera, en el caso de pueblo, para dar una gran cantidad de personas. Sí, algo que yo quería comentar también antes que el hermano Agustín responda a la pregunta es, bueno, decirle a la hermana, ¿verdad? En relación a eso, que el pueblo sabía, ellos sabían que estaba profetizado de que Juan iba a venir. Lo que sí era cierto era que había duda en ellos, si él era el Mesías o era Elías. Ellos tenían esa duda, pero ellos sabían que el que estaba allí estaba siendo acompañado por Dios, y era algo que ellos tenían que entender, porque si algo entendía el pueblo, si algo sabía el pueblo, era de las profecías. Por eso ellos sabían de Jesús, que Jesús venía. Ellos estaban atentos ahí a ese tipo de acontecimientos. Y por supuesto, Juan hablaba con autoridad, y también Juan hablaba con mucho conocimiento. Nosotros entendemos que cuando las personas veían, decían, no, habla con autoridad, habla con conocimiento. Ellos conocían cuando la persona hablaba según lo que Dios había dicho y según las profecías. Eso era algo que también acompañaba a Juan. Hermano querido, ¿voy a decir algo? Sí, diga, hermano Roberto. Pedro creo que es muy claro, capítulo 1, 20 y 21. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea, la pregunta es lógicamente contestada: sí, el Espíritu Santo estaba en Juan el Bautista porque era profeta. Automáticamente, sí. Es un Gracias, hermano. Contundente, sí. Y hermano querido. Amén. Bueno, excelente. ¿Te decir algo, sí, ¿me escucha? Sí, sí. Sí, hermano. ¿Sí se escucha? Sí, ¿Sí? perfecto. ¿Se escucha? Sí. Ok. Perfecto. Bueno, solamente, hermano querido, quería comentar sobre lo que dijo anteriormente de Hebreos capítulo 2, 15 y 14. Hebreos 2, 14 y 15 y 4, 15, que son escrituras que particularmente me fortalecen mucho, me consuelan mucho, el hecho de saber que nuestro Señor Jesucristo participó de un cuerpo exactamente igual al nuestro. Entender que Él vivió lo mismo que nosotros vivió, experimentó lo mismo que nosotros experimentó, fue sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, a diferencia de que no pecó. ¿Okay? Y no solamente es un pasaje que me da consuelo, aliento y fortaleza, sino que sirve también para enseñar y alentar a la gente que está a nuestro alrededor, ¿verdad? Para estimularles, en este caso, a seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, quien estuvo en las mismas condiciones de nosotros. Él no vino con un cuerpo distinto al nuestro, Él no vino con un cuerpo con poderes especiales, Él no vino con un corazón o con una mentalidad superior, con capacidades sobrenaturales y estas cosas, sino que Él vino con un cuerpo exactamente igual al de cada uno de nosotros, ¿verdad? Y lo que hizo la diferencia en Él, obviamente, pues fue que no pecó, como nosotros lamentablemente sí pecamos. Aparte, también lo que hizo la diferencia en Él fue su consagración. Él necesitó también consagrarse a Dios, Él necesitó fortalecerse en Dios, Él necesitó estudiar la palabra de Dios, memorizar la palabra de Dios, necesitó y dependió de la oración, de la búsqueda de Dios, de entender la palabra de Dios. Él tuvo que pasar ese proceso
porque también dice Hebreos que aunque era hijo, pues por lo que padeció aprendió la obediencia. Él también tuvo que aprender, o sea, de Dios, del Padre, aunque era hijo, a vencer el pecado y todas esas cosas. Entonces él vino a mostrarnos a nosotros que sí se puede, o sea, él vino a mostrarnos a nosotros que sí es posible, ¿verdad? Estar delante de Dios, y más en este caso, como nos lo dice también en la misma carta a los Hebreos, por el camino, obviamente, que Él nos abrió a través del velo de su carne, ¿verdad? Para que pudiésemos acercarnos a su trono, ¿verdad? Al trono de su gracia confiadamente. Entonces, particularmente, aparte del uso que se le da en el Evangelio de Lucas y en Juan y todas esas cosas para combatir las falsas doctrinas gnósticas y esas cosas que andaban atacando la humanidad de Jesucristo, o sea, aparte de esa aplicación y ese uso, a mí me da mucho aliento, muy en lo particular, y me da mucho consuelo saber que Él vivió lo mismo que yo, que Él sufrió lo mismo que yo, y que obviamente debo yo hacer lo mismo que Él, o sea, acercarnos más al Padre, acercarnos a Él en este caso, y Él en este caso pues también nos dará las fuerzas para seguir adelante, ¿ok? Solamente eso, hermano querido, solamente eso que me llevó al pensamiento, hermano, cuando estaba explicando. ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario? Volver a comentar lo que comentaba la semana pasada, que me gusta mucho porque es un texto muy poderoso que el mismo Jesucristo dijo que Juan el Bautista es el profeta más grande que ha nacido de mujer. Entonces, de la misma boca de Jesús, entendemos que ese es el mayor de los profetas, como enalteciendo Jesús al mismísimo Juan el Bautista. Es un momento muy bonito que yo veo en la palabra. Ese está en Mateo 11:11, dice: de cierto os digo que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayores que él. La hermana le quería saber. Sí, el hermano Pedro, Agustín. Un momento. Bueno, olvidé comentar también algo de Hebreos capítulo 2, ¿verdad? De una de las razones por las que nuestro Señor Jesucristo tuvo que participar de un cuerpo semejante al nuestro, participar de carne y de sangre, es porque está en juego la expiación. O sea, para que pudiese haber expiación, para que nuestro pecado pudiese ser quitado, apartado, quitado de en medio, él tenía que tener un cuerpo igual al nuestro. O sea, y básicamente lo que dice el versículo 17 al final, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del cuerpo, del pueblo, perdón. Entonces, si el Señor Jesucristo no hubiese participado de un cuerpo igual al nuestro, o si hubiese pecado, aunque sea una vez, o sea, no hubiese tenido lugar la expiación, ¿okay? O sea, el apartamiento de nuestro, la expiación es esa, o sea, quitar los pecados, apartar los pecados. Él, para poder apartar nuestros pecados y librarnos, tuvo que participar de un cuerpo igualmente al nuestro y vencer el pecado en ese cuerpo con su santidad, y por supuesto triunfando en la cruz, muriendo en la cruz y resucitando. Ahora ya de esa manera nosotros quedamos totalmente expiados. Solamente eso, hermano. Amén, hermano, gracias. Muy bien. Bueno, nuestro maestro Pedro Rodríguez, hermano querido. Ok, hermana Alex, el texto de Lucas dice que todos, o sea, todos iban a bautizarse. O sea, aparentemente Juan tenía un buen sermón, lo convencía a todo el mundo. Pero realmente no eran todos, o sea, no eran todos los que se bautizaban, porque según el apóstol Juan en su evangelio, dice en el capítulo 1, versículo 19, dice: este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén a sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? O sea, ellos no se bautizaron. Los levitas, los sacerdotes y muchos de los fariseos no se bautizaron con Juan. Hay muchos que se bautizaron. Pero cuando habla de todo, no significa que sean todo el pueblo de Israel se bautizó. Ahora, ¿quién
¿quién estaba esperando al Mesías? ¿Quiénes estaban esperando al Mesías? Los que estaban esperando al Mesías eran el pueblo de Israel. Esos eran los que estaban esperando al Mesías. Ahora, el Mesías que ellos estaban esperando, por lo que vemos en Hechos de los Apóstoles, por lo que vemos en los Evangelios, los mismos discípulos, ¿verdad? Cuando le preguntan a Jesús, ¿restaurarás el Israel en este tiempo? O sea, cuando está despidiendo ellos en Hechos capítulo 1. O sea, vemos que ellos todavía no habían entendido cuál era la misión del Mesías, o no habían comprendido cuál es la razón por la que el Mesías venía al mundo. Si nos vamos a la historia del pueblo de Israel, sabemos que antes de los reyes existían los jueces. Y los jueces eran líderes militares que se levantaban para liderizar batallas contra los enemigos del pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel pecaba, Dios por pueblos extranjeros. Cuando ellos se arrepentían, pedían perdón a Dios, le pedían ayuda a Dios, Dios levantaba un juez, así como Gedeón, Sansón y otros que se levantaron, Barak y otros que se levantaron, que fueron líderes que liderizaron batallas para liberar al pueblo de Israel y que el pueblo de Israel fuera el que gobernara o el que liderizara, vamos a decir, el mundo, pues fueran la primera nación del mundo. En estos momentos, cuando están esperando el Mesías en el primer siglo, o antes del primer siglo, de que Jesús llegara, Roma era el que estaba gobernando el mundo, era el imperio romano. Entonces, ¿qué Mesías estaban esperando ellos? Ellos no estaban esperando un Mesías que viniera a liberarlos del pecado y que viniera a morir en una cruz, jamás, ellos jamás esperaron eso. Es más, eso no le cabía en la cabeza. El eunuco, cuando venía leyendo al profeta Isaías, él leía sobre el cordero mudo que fue llevado al matadero. Y tuvo que venir Felipe a explicarle que eso era el Mesías, que era Jesús, Jesús había muerto y había resucitado. Y él tuvo que explicar, yo no entendía todavía la escritura, no entendía la escritura. Entonces ellos sabían que el Mesías iba a venir. Ahora, ellos esperaban que fuera un Mesías, no que liberara al pueblo de Israel del pecado, que liberara al mundo del pecado. Ellos esperaban que el Mesías los iba a liberar de la esclavitud o del sometimiento que tenían bajo el imperio romano. Eso es lo que ellos esperaban, porque estaban sometidos al imperio romano. Entonces, el bautismo era como una preparación. O sea, el Mesías está por llegar, nosotros somos el pueblo de Dios y los judíos iban a bautizarse, a prepararse. Era el pueblo, Juan estaba preparando a un pueblo para llegar al Mesías. Eso es lo que estaba haciendo Juan, preparando un pueblo. Ahora, ellos a lo mejor confundieron, digo yo, no sé, esa es mi opinión, que ellos confundieron pensando que era como un ejército que estaba formando Juan el Bautista para cuando llegara el Mesías liderar la batalla y empezaran a luchar contra los enemigos y Dios iba a darle la victoria a ellos, que era lo que siempre pasaba con el pueblo de Israel cuando se arrepentía y le pedían a Dios perdón. Entonces, posiblemente muchos se bautizaban por eso. Fíjense que hasta soldados fueron a bautizarse, recaudadores de impuestos, o sea, muchos fueron a bautizarse por Juan Bautista. ¿Por qué un soldado fue a bautizarse? ¿Qué razón tendría? Entonces vemos que también se bautizaron algunos soldados. Entonces tenía que ver con eso. Ellos esperaban la liberación de Israel, que Israel tenía que ser la nación que dominara el mundo, no Roma, no el imperio romano, porque era la nación de Dios, era el pueblo de Dios, y el pueblo de Dios no podía estar por debajo de los otros pueblos, y menos de un pueblo pagano como era Roma o el imperio romano. Entonces imagino que por eso muchos se iban a bautizar, porque no entendían. No sé si me quieren ayudar con eso o agregar algo más, hermano querido. Tú que sabes más que una llaguita de chicharrón. Agustín, ahí hay una pregunta. Bueno, hay un comentario. Dígame, para la palabra todos, dice mi hermano Pedrito que refiere a una gran multitud que se bautizaba, muchísima gente. Era mucha gente que se bautizaba, eso es correcto. Sí, y hay pero al una final, pregunta. ¿cuántos? Dice, ¿qué significa el cumplimiento de toda justicia en el bautismo de Jesús? Fíjese que cuál fue la revelación que se le dio a Juan para reconocer quién era el Mesías, para que el pueblo reconociera quién era el Mesías. ¿Cuál fue la revelación? Cuando veas descender el Espíritu Santo corporalmente en forma de paloma, ese es. Era para que el pueblo se diera cuenta que sí era el Mesías, era ese. Eso fue el propósito. O sea, y estaban cumpliendo toda justicia, lo que Dios había mandado, lo que Dios había revelado. Entonces, cumplir justicia es cumplir lo que Dios ha revelado, cumplir las profecías de lo que Dios había hablado. Dime, Pedro, ¿ibas a decir algo? Okay. Eso es lo que yo entiendo por cumplir toda justicia. Era cumplir con la palabra de Dios, cumplir con lo que Dios había revelado. ¿Alguien más?
Bueno, de verdad le estoy muy agradecido al hermano Roberto Miranda por ese versículo que me dio para que cada vez que hable sobre profetas, saber que están siendo inspirados por el Espíritu Santo, y eso lo había aprendido con el hermano Vicente, su hijo. De verdad, pues no llegué a ubicar a Juan, pero por lo que me llama la atención es por la pinta de Juan, ¿ves? Es como si a nosotros nos saliera un indigente a decirnos algo, nosotros decimos, ah, no, epa, este está como loco. Pero porque tal vez el pueblo esperaba de que el Mesías fuera mostrado no sé, por los estudiosos de la Biblia en ese tiempo, por los fariseos o por los saduceos, por los que ellos sabían que se dedicaban a estudiar la ley. ¿Ves? Yo considero que podría ser así. Pero sí, claro, Juan como profeta, lógicamente, tenía que estar inspirado por el Espíritu Santo, como todos los demás que hablaron de parte de Dios. Muchas gracias. No se me va a olvidar, hermano Roberto, porque eso ya me lo había enseñado su hijo. De verdad se me pasó, pero no ubiqué a Juan. Amén. Ok, ¿alguien más quiere comentar? Ya colocaba en el chat, Agustín, que cuando Dios empezó a hablar a través del asno. Ah. O sea, que Dios habló de muchas maneras en Hebreos. De muchas maneras y en muchas ocasiones. Dios habló, Dios siempre ha hablado. El Espíritu Santo siempre ha hablado, siempre ha estado revelando. Amén. No sé si quieren leer la genealogía o dejamos Nicholson. 9 y 14. Leemos la genealogía. Aquí Lucas, a diferencia de Mateo, Lucas da toda la genealogía de Jesús. Mientras que Mateo empieza por Abraham. Mateo le escribe más a la nación judía, y porque la nación judía prácticamente empieza con Abraham, donde es llamado Abraham para que salga de su tierra, su parentela, una tierra que le mostraré. Aquí Lucas, cuando habla de la genealogía de Jesús, empieza desde Dios, aunque empieza al contrario. Mateo empieza por Abraham, Lucas empieza por Jesús y llega hasta Dios, Adán y Dios. Se empieza desde Jesús hasta Dios, y Mateo empieza desde Abraham hasta José. Y José Jesús, claro, que fue. Sabemos que las genealogías en el pueblo de Israel se daban siempre por la parte del varón. Sabemos que José no era el papá de Jesús. José era el padrastro, más decirlo así, de Jesús, según se creía, como dice el versículo 23. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo según se creía de José, según se creía, hijo de José. O sea, muchas personas creían que era hijo de José. Yo creo que esa información de que era hijo del Espíritu Santo, eso lo tenían muy guardado. Creo que eso no se lo revelaron a muchas personas. Eso no se lo dieron a muchas personas, pero se creía que era hijo de José. Ahora, José no era el papá de Jesús, pero la genealogía de Jesús viene de José. ¿Y José viene de qué tribu? De la tribu de Judá. Y según lo que estuvimos estudiando en estos días, o ya en estudios pasados, las naciones de Israel no se mezclaban. Ellos no se mezclaban la nación de Judá con los levitas, o sea, ellos se casaban entre la misma nación por el problema de la gerencia de las tierras, para que las tierras siempre quedaran dentro de la misma tribu, las tierras que Dios había repartido desde el principio, ¿verdad? Cuando repartió las tierras, cuando entregaron a la tierra prometida. Entonces, para que no hubiera problemas con las tierras, entonces ellos se casaban entre la misma nación. Por tanto, María se supone, aunque no lo dice la escritura, que era de la misma tribu de José. Y José era de la tribu de Judá. Por tanto, es de la misma genealogía de José y es la misma genealogía de Jesús. Ahí viene, ¿verdad? O sea, que en vez de decir José, hubiera dicho María, era lo mismo, porque de ahí viene la descendencia de él. Pero la genealogía siempre se hacía por parte del varón. En este caso, José, que era el que se creía que era el padre de Jesús. ¿Quieren leerlo? ¿Quién quiere leer la genealogía? ¿Y por qué se escribe la genealogía de Jesús? ¿Cuál es la razón que Lucas establece o le informa esto a Teófilo? Hermanito Pedro.
Activa el micrófono, Pedrito, por favor. Ok. Versículo 23. Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años. Hijo, según se creía, de José, hijo de Elí, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Melquí, hijo de Haná, hijo de José, hijo de Matatías, hijo de Amós, hijo de Nahum, hijo de Esli, hijo de Nagai, hijo de Mac, hijo de Matatías, hijo de Semel, hijo de José, hijo de Judá, hijo de Joaná, hijo de Reza, hijo de Zorobabel, hijo de Salatiel, hijo de Neri, hijo de Melqui, hijo de Adi, hijo de Cosán, hijo de Elmodán, hijo de Er, hijo de Josué, hijo de Eliezer, hijo de Jorín, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Simeón, hijo de Judá, hijo de José, hijo de Jonán, hijo de Eliaquín, hijo de Melea, hijo de Mainán, hijo de Matata, hijo de Natán, hijo de David, hijo de Isaí, hijo de Obed, hijo de Boz, hijo de Salmón, hijo de Nazón, hijo de Aminadab, hijo de Aram, hijo de Esrón, hijo de Fares, hijo de Judá, hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham, hijo de Taré, hijo de Nacor, hijo de Serug, hijo de Ragaú, hijo de Peleg, hijo de Eber, hijo de Sala, hijo de Cainán, hijo de Arphaxad, hijo de Sem, hijo de Noé, hijo de Lamed, hijo de Matusalén, hijo de Enoch, hijo de Jarén, hijo de Mahalalael, hijo de Cainán, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Amén. Fíjense que Lucas hace la genealogía completa de José o de Jesús. O sea, él investigó realmente, porque en ese tiempo, como dije la semana pasada, aparentemente los que no eran muy importantes dentro de la sociedad no se llevaban registros, ni de su nacimiento, ni de su muerte, ni nada. Cuando las personas eran importantes, como reyes, como gobernadores, gobernantes, se llevaban registros de su muerte, de su nacimiento, de todo lo que ellos hacían, de cuándo empezaba sus reinados, todo se llevaba registros. Pero de Jesús no hay registros. No hay registro de qué fecha nació, no hay registro de en qué fecha murió. Sabemos que murió durante la Pascua, pero no sabemos en qué día. Pero cuando uno se pone a ver la historia de los gobernantes, de los reyes, exactamente te dicen qué día, en qué mes y en qué año nació, en qué día, en qué mes y en qué año murió. Mientras que estos personajes que no eran importantes para la sociedad, vamos a decirlo así, como Jesús, que no era importante para la sociedad porque era el hijo de un carpintero, no tenía registros de este tipo. Pero Lucas investigó muy bien, porque investigó toda la genealogía de Jesús hasta Adán, hasta Dios, pues, que fue el que creó a Adán. Ahora, ¿por qué se menciona la genealogía completa de Jesús? ¿Por qué Lucas menciona toda la genealogía? ¿De dónde viene Jesús? Yo lo que he sacado como conclusión es que son personas normales, como nosotros. O sea, de ahí viene Jesús, de personas normales que fallaron, que tuvieron problemas, que cometieron errores, que cometieron pecado, como David cometió pecados, como Judá. Fíjese la genealogía de Judá. David, Matatán, Isaac, Jacob, hijo de Abraham, Abraham, hijo de Isaac, Isaac, Jacob, hijo de Fares, Errón. ¿Está Judá? Judá está aquí donde dice hijo de Judá, que fue Judá, que fue hijo 26. De Jacob en el 34, 35. 35. Hijo 33, de Serug, hijo de Ra, hijo de Peleg, hijo de Er, hijo de Sal, hijo de Cainán, hijo de Asfar. 33, hermano, 33 está Judá. 33. 33. Hijo de Amán, hijo de Aram, hijo de Rom, hijo de Fares. Fíjate, ese Fares. Hijo de Judá. Fares, que fue hijo de Judá. ¿Sabes de dónde viene Fares? De Fares. Según Mateo, fíjense lo que dice Mateo
en este Fares. Hijo de Tamar. Hijo de Tamar. ¿Y sabe quién era Tamar? Yerna de Judá. Era nuera de Judá. Y ella se disfrazó de prostituta No era yo para que el Yerna, suegro no. se acostara con ellos. Y ese hijo que ella tuvo, ese Fares, fue hijo de Judá con su nuera. Imagínense, de ahí viene la descendencia de Jesús, o la descendencia de José en este caso, que viene de la misma descendencia. Entonces Hermano, vemos que son personas, dígame, hermano. ¿Sabes que me llama la atención algo que aquí no parece del hijo de David que sea Salomón? Ah, bueno, y eso es otra cosa, tampoco viene la descendencia de Salomón. ¿Y por qué no viene la descendencia de Salomón? Porque Salomón sabemos lo que hizo, lo que le pasó. Aunque era el rey que Dios había escogido para que suplantara a David en el trono, pero cometió errores, y fueron errores graves. Fíjate que la descendencia de José no viene o de Jesús, no viene de Salomón. No viene de Salomón. Entonces vemos que eran personas que cometían errores, como nosotros. O sea, eran personas normales. Y de ahí viene la descendencia de Jesús. Raal Ramel. De ahí viene la descendencia de Jesús. Perdone que le interrumpa otra vez, pero en Mateo se dice que viene de Salomón. Tiene la descendencia. Dice Isaí engendró a David. El rey David engendró a Salomón. Salmón. Creo que es Salmón. Salomón, del que fue mujer de Urías, ¿no? Aclara, de la que fue mujer de Urías. Acuérdate que tuvo al niño que murió y a Salomón. ¿En dónde está eso? Roboán, y Roboán a Abdías, y Abdías a Asa. Asa entró en Mateo 1, capítulo 6 y 7. Voy a leerlo. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías, y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat. Extraño, ¿no? Pues sí, no sé por qué dice Natán ahí. ¿Será que tenía otro nombre de Salomón y lo conocía como Natán? Me llamó mucho la atención cuando leímos, que leía Pedro, y me di cuenta de eso porque sé que viene de Salomón. Sé que viene de los reyes. Hay que estudiar esta parte, hermano, sí, querido, que Mateo, es profesor que nos puede explicar todas estas cosas. Mateo y Lucas son los únicos que hacen. Sí, porque Mateo y Lucas son los únicos que hacen las genealogías. Habría que estudiar los hijos de David. Natán, no, como que no me suena, ¿eh? ¿Verdad? No me sonó. David. Porque Natán no era Salomón, no era Natán. Natán era otro hijo de David, pero no era Salomón. Y Natán tuvo a Matatá. Y Matatá tuvo a Mainán. ¿Aquí qué dice? Salomón engendró a Roboán, Abías a Asa engendró a Josafat, Joram. Esto hay que investigar, hermano. Sí, eso me llamó la atención. Y también felicito al hermano querido, porque ¿cómo sabe pronunciar esos nombres? Yo me hubiese enredado. Conocí perfectamente todo. Es que él vivió en ese tiempo. Yo creo. Él conocía a esa gente. Lo conoció personalmente. Bueno, la semana que viene continuamos entonces con el libro de Lucas. Yo creo que ya estamos bien por hoy. Y lo que llama la atención es el versículo 38, donde la descendencia es de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Todos venimos de Dios, al final. Toda la descendencia viene de Dios. Pero personas que fallaron, que cometieron errores, que pecaron, pero que al final se cumplió el propósito de Dios. Porque Dios tenía un propósito, tenía algo en mente antes de la fundación del mundo, que era salvar a la humanidad por medio del Mesías de Jesucristo, establecer la iglesia, y Dios guió para que todo se cumpliera, todo se diera conforme a la voluntad de Dios. O sea, la voluntad de Dios al final se cumplió en Jesucristo y el establecimiento de la iglesia. Amén.